en la intercesión de la Virgen María, que si nosotros nos unamos en fe y más contamos con la intercesión de ella, no hay nada en absoluto que Dios nos va a poder negar. Pero, ¿sabes cuándo Dios no escucha la oración? Cuando no se hace, cuando no oren. Así que, si quieres que oremos por ustedes, yo en la villa, aquí mis hermanos en María Visión en Jalisco, llámanos. Entra, no solamente en la posibilidad de que vamos a orar por tus peticiones, pero entra, mira eso. Es un sinfín de regalos acá. Muchos de la Basílica de Guadalupe. Una imagen preciosa como que para al lado de tu cama. Otro es una oración por el trabajo, un libro con el título De Gloria en Gloria. Es como que no te quedas con lo que tienes hoy. Dios te quiere llevar al siguiente paso. Una conferencia que yo prediqué, 2 boletos para el siguiente desayuno, un postal de la Virgen de Guadalupe, una imagen bella, está preciosa, de su rostro, de la Virgen de Guadalupe, y una imagen del Divino Niño, de un templo que están construyendo aquí en México. Muchas oportunidades para ganar. Y sabes, la única manera que no vas a ganar es si no nos llamas. Ahorita regresamos. El perdón, la culpa y las consecuencias, el tema de hoy. Apenas leímos de una carta escrita por San Pablo a los romanos, donde Dios mismo, con estas palabras, Dios nos está recordando que somos dichosos. A ver, voltea a la persona que está sentado al lado tuyo, donde quiera que te encuentres, y dile, eres dichoso, ya deja de quejar, dile, deja de llorar, deja de lamentar. Eres afortunado, tú fuiste creado con mucho amor y no solamente creado, pero Dios nunca olvidó de ti, nunca se va a olvidar de ti y pasa lo que pasa, Él seguirá perdonándote. Dichoso aquellos a quien Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados, que Dios no toma en cuenta. Mira, ¿sabes a quién San Pablo estaba haciendo referencia con esto? A David. ¿Qué figura en el Antiguo Testamento al rey David? ¿Quién más podría estar agradecido del perdón de Dios? Ya sabemos, se metió con Betsabé. Bueno, imagínate, tú cometes un pecado de adulterio y para todos los siglos, todas las naciones sepan de ella. A ver cómo se siente eso. Y aparte de tener como el lugar en el corazón de Dios, de ser como su consentido, y como que le ganó lo macho, le ganó el impulso, cayó, vaya, no solamente en el adulterio, ¿se acuerdan? El asesinato, válgame, mandó su esposo de Betsabé enfrente para que le fuera pues, imposible sobrevivir. No solamente eso, mandó llamar un censo en otro momento, ¿se acuerdan? Y Dios se enfureció de cierta manera y pues esto ya reclamaba como una consecuencia del mismo David, ¿se acuerdan? Hizo lo que hizo con Betsabé y no salió con la suya así nada más, hubo consecuencias. ¿Se acuerda de que ella mandó decir quedé encinta y bueno? Pero después, ustedes saben que ese bebé no sobrevivió, se murió. Y finalmente cuando el profeta fue a decir a David, pues válgame, Dios sabe lo que hizo, lo que ustedes hicieron. Y se rompió en llanto y empezó a hacer ayunos, empezó a hacer sacrificios, se vistió en actitud de luto, de ayuno, rogando al Señor que no muriera su bebé, que lo perdonara, que todo. Murió el bebé. Pero ¿sabes cuál es el signo más grande del perdón de Dios? Inclusive para ese pecado que se puede titular como cochinada en primer grado. ¿Sabe cuál es el signo del perdón de Dios?
se quedó con Betsabé. Y el hijo de David y Betsabé, Salomón. Dios perdonó la ofensa. Hubo sus consecuencias, de lo cual vamos a ir hablando. Sufrió la culpa también. Pero que Dios perdona, sí. Dios perdona y nos llama a no seguir pecando. A desistir, ya cambiar. De eso se trata la conversión. Qué difícil es. Mira, cuando hablamos del perdón, entonces, primer punto, tenemos que recordar que Dios perdona y quiere que nosotros perdonemos también. Tenemos que sabernos perdonados y eso nos debe llevar a tener mucha alegría todos los días y aprecio y agradecimiento a Dios. Pero a su vez tenemos que aprender a perdonar también a los que cometen ofensas en nuestra contra. Yo me acuerdo una vez en Argentina, fue en Buenos Aires, una comunidad preciosa de oración. Válgame, había como, no sé, 30, 50 señoras ahí reunidas. Y yo fui, quería conocer esa comunidad. Nos reunieron en grupitos de discusión en algún momento. La predicadora dio su tema. Las 7 llaves del perdón, lo tituló. No me escriben, yo no me prediqué el mensaje, así que no me acuerdo de memoria cuáles eran. Pero así se titulaba, las 7 llaves del pecado. Bueno, entonces termina de explicarnos el por qué debemos perdonar y nos juntó en grupos como para dialogar acerca de la prédica. Y me acuerdo en mi grupo que me pusieron como que a prueba. No, yo era la nueva, imagínense. Entonces quería saber mi opinión. Y me dice, a ver, Kimmel, ¿qué aprendiste de las 7 llaves del perdón? ¿Sabe lo que contesté? Me acuerdo muy bien mi contestación. Dije, fácil decir, difícil hacer. ¿Qué? Fácil decir y difícil hacer. Comprendiendo lo que es el perdón, sabiendo cuáles son las 7 llaves en ese ejemplo, teniendo toda la información en el cerebro, el por qué debemos perdonar, no siempre se traduce a una acción. No siempre nos lleva a poder hacerlo. Porque en mi opinión depende mucho también en la gravedad de la ofensa. Es lo que les dije ahí en Buenos Aires, fíjate. Yo les dije, no es lo mismo perdonar que tu esposo no te trajo flores el día de tu cumpleaños, como es perdonar a tu mismo esposo que te masacró, te golpeó y te violó frente a tus hijos. Hay grados de ofensas, en otras palabras. De hecho, la iglesia nos enseña acerca del pecado algo similar. Cuando hablan del pecado mortal y el pecado venial. ¿Ya me estás entendiendo? No es tan fácil hacer como es decir, como es pensar, como es saber. Pero que se puede hacer, sí. A ver, vamos a entender entonces el primer punto, como que qué tipos de ofensas puede haber. Hay ofensas de cosas que nos han pasado en el pasado. Y tú dices, es que me pasó una vez, pero me marcó. Para eso me acuerdo mucho a mi hija Regina. Es preciosa, la tienen que ver. Tiene sus 7 añitos ahora y es toda una reina. Pues el otro día ella estaba temblando. Y yo le dije, ¿qué tiene? ¿Qué te pasó? Y me dice, te tengo miedo. ¿Cómo me vas a tener miedo? Le dije, nunca te he hecho nada. Y la estuve apurando para ir al colegio, nos faltó 10 minutos y nada más la presión de sacar los hijos de la casa, ya me entienden. Entonces estaba temblando y me dice, es que te tengo miedo. Pues ella no sabe lo que es una nalgada. De hecho, en un momento te dije, si no te portas bien, te voy a dar una nalgada. Y me dice, ¿qué es una nalgada? Pues dale gracias a Dios que no sabes ni lo que es, le dije. Entonces estaba temblando y me dice, es que rompiste mi corazón. ¿Qué? Y no es la primera vez, me dice.